Bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Tu gusto musical solo se complace en complacencias. Más calidad de fino, más. Ahí viene el águila, Pinturas Corona crean belleza como la naturaleza. Lo mejor de lo mejor. Dorian. Era el domingo 27 de febrero del año 2000, un día soleado pero muy frío en una Tijuana que recibía el nuevo siglo, con una incontenible ola de crímenes, de los cuales y muchos de ellos arrasaron con gente inocente. Uno de los personajes a los que le tocó por desgracia aquella racha de violencia fue al entonces director de la Policía y Tránsito Municipal de Tijuana, Alfredo de la Torre Márquez, mencionado entre la corporación por su clave 01. Con oficio de comisión y a la edad de 17 años, de la Torre se enroló en la Policía Municipal. En 1976 ingresa oficialmente como agente adscrito a la caseta de vigilancia de playas de Tijuana. Su gusto particular por las motocicletas lo llevó a ser parte de la sección de tránsito y en 1984 lo nombraron subteniente de esa sección. La pasión y disciplina policíaca mostrada por más de 15 años le permitió a sus jefes tomar la decisión de nombrarlo jefe de la entonces Delegación Municipal de Rosarito y posteriormente capitán en la línea internacional. Con los cambios de 1990 en la administración local de otro partido político, de la Torre se convirtió en subjefe de la delegación de la Presa y en 1992 logra llegar a ser director de la corporación. Cuando el señor Héctor Osuna Jaime asume el cargo como alcalde de Tijuana, este remueve de su cargo a De la Torre y coloca en su lugar a Benítez López, quien a su vez designa al señor Alfredo como subdirector operativo. En 1994 sale de la Policía Municipal y se desempeña como secretario del Ministerio Público de la Federación en el aeropuerto de esta ciudad. En 1996 es designado director de la cárcel pública estatal conocida popularmente como La 8. Un año después se convirtió en director de la penitenciaría de La Mesa. En diciembre de 1997 De la Torre renunció a la dirección del penal y pasa a ser jefe del grupo de la Policía Judicial del Estado en playas de Tijuana. Y en marzo del 98, Alfredo fue removido. Finalmente, el 1 de diciembre de ese año, Márquez asume la dirección de la Policía y Tránsito Municipal de Tijuana. De la Torre fue un policía de carrera, sin mancha en su currículum, respetado por muchos y calificado como uno de los mejores elementos policíacos de la ciudad. Su frase favorita siempre fue: "El que nada debe, nada teme". El día 15 de febrero del año 2000, el director había dado una entrevista al semanario Z donde hablaba de la ola de violencia en la región y en particular de unos policías asesinados por aquellas fechas. Al final de la entrevista, De la Torre mencionó que todo mundo se preguntaba que quién seguía en morir, y con justa razón, porque 12 días después de la entrevista, él siguió. El director de 49 años de edad cada domingo hacía lo mismo. Ese día permitía descansar a sus escoltas, asistía de pasada a su oficina para luego regresar por su familia, ir a misa y luego a comer en el Sanborns de la Avenida Revolución. El 27 de febrero del año 2000 a las 9:20 de la mañana, Alfredo de la Torre salió de su casa en la colonia Altabrisa. Tranquilo y despreocupado, se subió a su camioneta que comúnmente manejaba uno de sus escoltas personales. Comenzó su camino que ya no tendría regreso. Ingresó al Boulevard de las Américas, bajó por la llamada Rampa Buenavista, dio vuelta a la izquierda, pasó el parque y de ahí ingresó a la vía rápida en dirección a la zona Río. El director traía en su vehículo 2 rifles R-15 y su escuadra 38 Super, armas que no pudo utilizar en el sorpresivo ataque que la vida le tenía preparado. Eran ya las 9:45 de la mañana, cuando el 01 transitaba por el carril central de la vía rápida, justo entre la agencia de autos Ford y una gasolinera, en la salida de la calle División Centinela, cuando este comenzó a recibir una lluvia de disparos.
3 autos diferentes los cercaron, una Suburban, un Lumina rojo y una Cherokee, todos llenos de pistoleros quienes en conjunto disparaban fusiles de asalto AK-47 y subametralladoras Uzi. Las ráfagas le llegaban a la Suburban negra año 96 del director, desde el lado izquierdo y derecho, a una distancia de unos 5 metros. Los vehículos habían flanqueado profesionalmente la camioneta del policía y sin temor de impactarse ellos mismos, dispararon de manera cruzada. Al final, De la Torre había recibido 57 balazos de por lo menos 100 cartuchos que fueron detonados por los maleantes. 01, herido mortalmente, perdió el control de su unidad, la cual se fue a la deriva varios metros, cargándose hacia su lado izquierdo a una velocidad considerable. Se subió a la banqueta, a la jardinera lateral de la vía rápida, donde la Suburban se impactó contra un árbol, justo frente al negocio Acabados Contemporáneos. Mientras los delincuentes se daban a la fuga, el policía todavía pudo sobrevivir unos 3 minutos después del ataque artero. Una conductora testigo del crimen se acercó a la Suburban, gritaba desesperada por ayuda, pues veía cómo De la Torre aún respiraba. Los gritos de la ciudadana hizo que varias personas se acercaran solicitando de inmediato la presencia de una ambulancia, que llegó 20 minutos después. En ese ínter arribaron los primeros agentes de la policía municipal, que desde una distancia de más de 100 metros reconocieron la unidad oficial de su jefe. La gente, cuando reconoció al herido, la mayoría curiosos, decidieron abandonar la escena. Sobre la avenida se veían tirados más de 100 casquillos en una área de por lo menos 1000 metros cuadrados. La zona se llenó de policías e investigadores. El caso de la Torre hacía recordar al de su colega, Federico Benítez. Elementos de servicios periciales analizaron las evidencias del caso, y a esto se sumaron investigadores federales. Los peritos cerraron la vía rápida por 2 horas para hacer la reconstrucción de hechos y levantar indicios. El helicóptero Pegaso sobrevoló toda la ciudad 1 hora después de la tragedia. Al momento del crimen se detuvieron a decenas de sospechosos, pero uno a uno fueron liberados. En la tarde de aquel 27 de febrero del año 2000, se dieron los primeros resultados de la búsqueda de los sospechosos, ya que los 3 autos que utilizaron fueron abandonados en diferentes partes, en la zona Río, y la Cherokee en la colonia Cacho. Dentro de esta, había casquillos percutidos. Los verdugos de la Torre habían utilizado autos con reporte de robo en California. En ellos había demasiada evidencia, armas, cartuchos y huellas digitales. Los días pasaron y el caso no llevaba avances, por lo que fue atraído por la Procuraduría General de Justicia del Estado, auxiliada por elementos de la entonces PGR. El gobierno local solo daba conferencias a los periodistas nacionales e internacionales, se hacían comunicados de los avances del caso. Políticos, empresarios y la ciudadanía en general repudiaron lo sucedido, pedían justicia rápida. También a nivel nacional se dieron algunos reclamos. Por su parte, el 28 de febrero desde las 7 de la tarde, el cuerpo de Alfredo de la Torre fue velado en la funeraria del Río. Fueron decenas de personas a darle el último adiós. Al día siguiente, el 29 de febrero, de la Torre recibió un homenaje público en las instalaciones de la calle 8. Después fue llevado a una misa en la parroquia guadalupana de la avenida Niños Héroes, a donde llegaron miles de personas. De ahí, fue trasladado a la explanada del Palacio Municipal, donde se escuchó su último pase de lista, frente a mandatarios municipales y estatales. El féretro del director siempre fue acompañado por decenas de patrullas y motociclistas de la policía municipal. Finalmente su cuerpo fue sepultado a las 3:30 de la tarde en el Panteón de los Olivos. Por otro lado, la PGR ya tenía varias hipótesis del caso y tenía una línea de investigación sólida. Decían que ya tenían a los sospechosos cercados, que pronto caerían. Se hablaba de que 4 elementos de la policía municipal se habían dado a la fuga antes de ser acusados. El 7 de marzo del 2000, mientras elementos de la PGR daban un rondín por la colonia El Rubí, detuvieron a 2 sujetos, los cuales estaban en la lista de sospechosos.
Rápido los hombres fueron interrogados y estos declararon que habían participado en el crimen del director policíaco. También pusieron 3 casas de seguridad donde podían estar varios de sus cómplices. Al mismo tiempo se especulaba que los sujetos habían sido torturados para declarar, pero esto pasó a segundo plano, ya que todo lo que dijeron fue verdad. Se solicitaron 3 órdenes de cateo para una casa en el Rubí, otra en el Panamericano y una en la colonia Aguaje de la Tuna. Todo se dio rápido, se reventaron las viviendas donde se encontraron armas, droga y 5 sujetos más. Los ahora 7 delincuentes fueron presentados a la prensa. En las declaraciones estos dijeron que el asesinato del director fue parte de una estrategia para desestabilizarle la plaza al cártel de Tijuana. También mencionaron que pertenecían a un grupo de sicarios antagónico al de Tijuana, que eran conocidos como el Comando de la Muerte. El día 14 de marzo del año 2000, a los 7 detenidos se les dictó auto de formal prisión y fueron internados en el penal de Almoloya. Fue hasta los años 2005 y 2007 que se presentaron más órdenes de aprehensión contra más inculpados en el caso de La Torre. En el año 2015 cayó uno de estos. Con el tiempo el crimen de Alfredo de la Torre se enfrió y no hubo más avances. En su honor se le compuso una canción. El caso sigue abierto. Para más contenido sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.